Es licenciado en Económicas, tiene un máster en Marketing, aunque tiene pues, cierta, desde luego, pasión por la informática, especialista en comercio electrónico. Trabajó incluso para Naciones Unidas en el desarrollo de herramientas de comercio electrónico para los distintos países. Ha sido pues, también director comercial y de exportación en varias instituciones, empresas privadas. Es natural de México, afincado en España desde hace ya tiempo y ahora tiene la palabra. Encantados de recibirte, Sebastián Arredondo. Muchas gracias. Voy a coger el este. Bueno, vamos a probar. Está la mitad fuera. A ver, espera. Ahí está. Bueno, primero que nada agradecer a todos por su presencia y agradecer también a los patrocinadores que hacen posible el evento, que nos parece muy importante que el tema de ser emprendedor se apoye de distintos ámbitos y para eso estamos aquí, para tratar de compartir algunas de las experiencias de Arcos. La empresa, yo a veces dicen que me pasa un poco, pero es quizás la más grande de Europa hoy por hoy en capacidad de producción y también es una de las empresas más antiguas de España, desde 1745, el próximo año vamos a hacer 270 años. Pensando que esto sea un poco ilustrativo del tema de la innovación, pues hemos querido poner la historia de Arcos en función de algunos hitos que al final de cuentas representan innovación, son historias pequeñas de innovación. Me he ido por las buenas, es decir, por las historias que han traído éxito, pero también tengo historias de fracasos que tenemos muchas. Lo importante es que esos fracasos no sean mayores a los éxitos y nos vamos manteniendo y así, por lo menos, a mí no me han echado. Entonces, vamos a ver. Bueno, como decía antes, ¿se escucha? Aquí está. Bueno, Arcos empezó como una fábrica, como un pequeño taller, más que fábrica, era un pequeño taller de tijeras. Las tijeras en aquellos tiempos, en 1740 y tantos, pues eran objetos de uso casi exclusivo de una persona muy importante, de mucho dinero, como podría ser un notario, ¿no? de aquellos tiempos. Eso, por un lado, estaba bien, pero por el otro, limitaba mucho la capacidad de Arcos de vender. Es decir, no podemos vivir de vender 5 tijeras porque si hay 5 notarios en el pueblo ya hemos terminado, ¿no? Entonces, eso de alguna manera fue obligando a Arcos a innovar. A ver, la innovación en este caso, como en casi todos, ha sido una necesidad del mercado. En los tiempos en que Arcos hacía tijeras, también hacía dagas y hacía espadas por encargo, también a gente importante, pero también a gente normal y corriente. Es decir, en aquellos tiempos, supongo que no tengo el dato muy preciso, pero podía uno andar por la calle con su espada o con su daga o con su cuchillo largo, lo cual pues resultaba muy peligroso. Ir al bar con el cuchillo pues no era muy correcto. El rey de aquellos tiempos, el rey de España, de hecho decidió limitar el uso de sables y de espadas y de ese tipo de cosas hasta cierta longitud y con unas ciertas reglas. Entonces lo que hicieron las personas dedicadas a la fabricación de espadas fue precisamente sacar el concepto de una navaja que se dobla, es decir, un cuchillo que se dobla, que en el fondo es una navaja, se protege la hoja y la gente se lo echaba en el bolsillo. De ahí que luego se vean por Albacete unas navajacas de este tamaño, así de las de carraca que le llaman, que se pueden doblar, porque en algún momento podían servir de defensa, ¿no? Esa es la historia que me han contado a mí al menos de las navajas estas largas grandes, ¿no? Que otro uso pues realmente no tienen porque no son prácticas, ¿no? A medida que las personas, sobre todo en España, se fueron trasladando del campo hacia la ciudad, se generaron nuevas necesidades. Es decir, la navaja de campo, como la conocemos hoy, pues ya no era tan útil, ya no servía de mucho. La gente, si vive en la ciudad, pues no le resultaba muy cómodo cocinar con una navaja, ¿no? Había que cocinar pues con un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Y ya no hacía falta guardarla, porque se metía en el cajón o se dejaba por ahí en la cocina y ya no era un objeto que necesitara doblarse así como una navaja de bolsillo.
Esto fue uno de los grandes hitos de la historia de Arcos porque obligó a la empresa a cambiar de producto. Esa es una cuestión muy fuerte. Hace nada hablaba Daniel de las 3 etapas o las 3 reconversiones que tienen las empresas. Pues en 270 años Arcos ha tenido algunas más, pero por ahí va la cosa, ¿no? De la capacidad de las empresas para adaptarse al entorno. Este es un ejemplo. Y así surgió la colección de Arcos de cuchillos de cocina. Este es un ejemplo de uno de los primeros cuchillos, pero tiene una característica muy importante. En 1950, don Gregorio Arcos, ya un poco inspirado por las líneas de producción de coches, empezó a montar líneas de producción, ¿vale? Que en el tema de la cuchillería no era así porque era más bien una cuestión artesanal, que si había más trabajo, pues el trabajo se sacaba a distintos talleres externos, pero en Arcos fue una de las primeras que decidió hacer líneas de montaje, es decir, se ensamblaban las cachas, en otro lado se atornillaban, luego se pulía, luego se afilaba, etcétera, ¿no? De una manera muy lineal. Pero el principal, quizás uno de los principales ventajas que generó Arcos gracias a la innovación fue la utilización del acero inoxidable. El acero inoxidable hasta ese tiempo se usaba exclusivamente en instrumentos quirúrgicos o en otro tipo de usos, en otro tipo de herramientas. Traer el acero inoxidable en aquellos tiempos supuso escándalo, digamos, en el mundo de la cuchillería porque encareció muchísimo el producto. Se venía de utilizar un cuchillo de acero al carbono, como se le conoce hoy, que es un acero pero con muchísimo contenido de carbono, y se sustituyó parte de ese carbono con cromo y con otros elementos para poder hacerlo resistente a la corrosión, sobre todo, pero que se pudiera seguir afilando, ¿vale? Porque a medida que endurecemos demasiado un cuchillo, luego no se puede afilar. Entonces había que buscar ese elemento, ¿no? Al día de hoy, simplemente la idea de tener este cuchillo, bueno, pues que es el último cuchillo que hemos sacado en 2014 y que estamos orgullosos de él, porque aunque parece un cuchillo normal, al menos desde el punto de vista de fabricación, da la apariencia de un cuchillo forjado de muy alta gama, al menos en nuestra mente, que luego tenemos que decírselo a la gente también, que esto es así. Sin embargo, la fabricación ha sido muy barata, ¿no? Entonces, ahí estamos constantemente tratando de introducir pequeñas innovaciones, al menos técnicas. Una cosa muy importante, la innovación, bueno, como ya ustedes lo saben, no solamente se da en el producto. Es muy evidente cuando la innovación sucede en el producto, pero la innovación tiene cabida en muchos ámbitos de la empresa. Entonces, en esta presentación he tratado de reunir algunos ejemplos, ¿vale? Y nos vamos acercando ya a la actualidad. En la actualidad habemos 500 personas trabajando en Arcos y tenemos una capacidad máxima de producción aproximada de 100.000 piezas diarias, ¿vale? Claro. Constante, ¿no? Claro, que además es un consumo... De adecuar la red comercial constantemente. Bueno, lo decías también, esa adecuación de la red comercial y esa aceleración que habéis podido darle al servicio de los pedidos, que al final parece, oye, ¿esto es más cómodo? No, esto es dinero. Son pequeñas cosas, pero hemos ganado un día en servicio que para nosotros es un mundo. Y para tu cliente al final es dinero. El cliente lo agradece y ya el 90% de los pedidos entran por el iPad. Por ejemplo, empezamos hace 8 meses. El 70, has dicho. Sí, o el 80. Ya, mientras hablamos va aumentando. Fenomenal.